Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio. Sofía Ruiz Ambriz es consultora de negocios y maestra y conferencista para el desarrollo de negocios exitosos. Para nosotros ha sido una preocupación el ver que estamos enfrentando una crisis mundial con un problema de astringencia económica, y la primera pregunta que nos hacemos cuando reflexionamos sobre cómo va a evolucionar esta problemática, decimos, ¿cómo va a poder mantenerse una planta productiva cuando no hay actividad económica y tienes que mantener una nómina? Y todas las consecuencias que van a concatenarse de todo esto, ya hemos hablado, se va a presentar un proceso inflacionario, se va a presentar un proceso recesivo y las condiciones, pues así que les puedo decir, no solamente no son las mejores, sino que peor escenario no se podría haber encontrado. Una crisis pandémica en medio de una guerra petrolera, o sea, el escenario es como para un estudio específico, un caso así como de que a lo mejor podría haber sido utópico, pero que hoy es parte de nuestra realidad. Sofía, te saludo esta mañana con nuestra sana distancia. Exacto, qué mal estar aquí y no poder apapacharnos, pero seguramente habrá otra segunda oportunidad. A mí me parece esto estamos en un espacio que ni siquiera tenemos idea de cuál es la magnitud, estamos iniciando un proceso del que no sabemos cuál será la profundidad. A mí me parece muy importante iniciar diciendo, no somos Canadá, tampoco somos Gran Bretaña, no somos Alemania, no somos España, y apenas podemos como con el día a día, y voy a dar datos muy específicos, tenemos 4.2 millones de unidades de negocio y de esas el 50% o casi el 50% conforma el Producto Interno Bruto, pero de ese 50% es más del 90% la empleabilidad del país. Hemos estado oyendo autoridades que dicen se debe de mantener la empleabilidad, tenemos que ir a la fondita del vecino, nos dijeron el fin de semana, para tratar de asistir a la economía, pero ¿cuáles son los mecanismos que van a ayudar a toda esta gente? Uno, a mantener los objetivos de empleabilidad. Dos, a mantener los alquileres y los costos fijos que tiene la operación. A mí me parece terrible que un político nos venga a hablar de los esfuerzos por mantener cuando no tiene idea de cómo se lleva a cabo un emprendimiento, cómo se hace crecer una empresa y cómo puedes mantener una industria. Hablar de esto nos lleva a pensar que México tiene grandes tasas de informalidad, tiene un porcentaje muy importante de la población que vive al día a día, y el emprendimiento mexicano o el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, que es la por demás, que es la más grande, la pequeña, pues vive con el ahorro cotidiano o con la premisa del objetivo logrado con un proyecto anterior o con una sistematización. Si tú sacas del carril este tipo de empresas o negocios, desafortunadamente las vas a sacar de control económico. O sea, Sofía, ¿viven al día? Vivimos al día, sí, en México vivimos al día. Ayer leí un artículo interesante, revísenlo, la Institución Internacional del Empleo para México y Cuba. La directora hablaba que México va a tener un panorama desolador en cuestión de empleabilidad, pues porque mira, ya vimos ejemplos como que la cafetería más grande del mundo le dio las gracias muy amablemente a su personal y le dijo, oigan chicos, no los puedo mantener, pero lo que podemos hacer es váyanse a descansar 30 días, no nos despedimos y volvemos. Es una manera de garantizar el empleo, de que vuelves, pero esos 30 días la gente no va a tener empleo. Nosotros tenemos un cúmulo de variables complicadas. Somos un México muy inseguro, somos un México con una brecha de oportunidades muy marcada, y si adicional a esto te sumas a una pandemia donde no tomas previsión, a mí me parece increíble que hasta prácticamente el día de ayer empezamos a escuchar objetivos unificados, pero las 2 semanas anteriores la responsabilidad total fue de la institución privada o de la inversión privada. Entonces, cuando tú dejas la responsabilidad a la inversión privada, pues está maravilloso y nos merecemos un aplauso como México, pero sí me parece que entonces no hay un carril de acción y decisión, y son muchos los factores que van haciendo que se llegue a un objetivo. Claro que contiene, claro que ayuda, si nadie está tomando acción, pues qué padre que sea el patrón el que toma acción por todos, ¿no? Pero imagínate cuando dejamos ese tipo de responsabilidades, de decisiones de un líder, pues sí me parece que perdemos muchísimo. Económicamente tenemos un panorama bien complicado. A mí me preguntaban mucho
toda la semana pasada, sobre todo en redes sociales, ¿qué significa que el peso pierda valor o qué significa que se devalúe el peso? Esto significa que la moneda preferida o la moneda en la que más se guarda, que en este caso es la americana, se fortalece y debilita aquellas que no son las preferidas, que eso es lo que está pasando con el peso, ¿no? El día de ayer veíamos un peso por arriba de los 25 pesos, veíamos a el sector de la tortilla, no sabía que había uno, hoy sé que existe, sí, que va a haber una inflación importante en uno de los alimentos prioritarios de la canasta básica. Ahí empieza la cadena. Exacto. Cuando empieza la tortilla, empieza una concatenación de eventos en donde luego va el pan, luego va el azúcar, el huevo, la carne y nos vamos. Pero mira, pensemos en la canasta básica. Hay incluso chistes. Los mexicanos comemos con tortilla. Sí. Si piensas en la enchilada, en los chilaquiles, bueno, ya hasta si nos ponemos a dieta, las tortillas son de nopal. Es decir, hay una variedad de tortillas muy importante porque es parte de la idiosincrasia de la cultura y de los hábitos del consumo del consumidor. Entonces aquí nos está hablando de una inflación que está totalmente fuera de control, pero por otro lado escuchamos speeches de vamos a recibir todos los aviones porque esto es cuestión de humanidad y nosotros podemos, tenemos un sector de salud fortalecido. Mentira, no podemos con la transición de un gobierno a otro por esta transformación tener equipo de cáncer, por ejemplo, o aún lidiamos con algo que tendríamos que ser súper expertos como es la diálisis, pues porque tenemos un porcentaje de la población súper enfermo de este tipo de cuestiones hepáticas y aún seguimos lidiando con infecciones. Entonces, realmente podemos lidiar con el coronavirus, pero además con todo lo que desencadena, porque a mí lo que me parece muy importante decir es, qué bueno que nos estamos cuidando, qué bueno que estamos haciendo hacinamiento, porque esa es la manera y la mejor forma de evitar una catástrofe mayor. Pero esto no solamente es un problema de salud y tendríamos que estar viendo a nuestros dirigentes nacionales hablar de qué es lo que va a pasar en cuestiones económicas, en temas de empleabilidad. Es decir, yo no he escuchado a nadie que salga a decir cuáles van a ser los objetivos a cubrir ahora de parte del gobierno para solventar o para asistir. Digo, si vivimos en Canadá, está padrísimo que sale el primer ministro y dice, canadienses, no se preocupen ni por el alquiler ni por el alimento, aquí estamos listos para contener y para ayudarnos todos contra todos. Aquí no, aquí ráscate con tus propias uñas y a ver cómo le haces. Esa parte en donde se queda solo el empresario, ahorita estoy recibiendo muchos recados, Sofía, de mucha gente que dice, yo estaba llevando una empresa, no tengo para pagar la nómina y tuve que mandar a la gente a descanso. Exacto. Bajo la idea de, pues vamos a ver qué pasa. Ahora, por otro lado, se presenta un problema inminente de una inflación que nos va a empezar a ir. El pronóstico de Banco de México es 3% más menos 1%. Esto quiere decir que nos podríamos ir a 4 y más o menos estamos en rango. Pero si nos pasamos de 4, entonces ya la cadena se puede detonar de una manera mucho más acelerada. Lo hemos vivido. Tú estás muy chava, pero se vivió en México en otro tiempo. Podríamos entrar en un proceso de control de precios y esto podría traer como consecuencia otra vez una economía muy restringida. Ahora, no hay un solo programa en donde el gobierno apuntale con estímulos. Cuando tú tienes a una economía enferma, lo que le tienes que dar es una medicina. Y el presidente dice, prometo no subir más los impuestos. Hombre, es tanto como si está enfermo el enfermo y le dices, prometo no echarte más bacterias. Pero no hay un programa de exención de algo o de estímulo para algo o de posposición de responsabilidades. Que el SAT diga, bueno, voy a cerrar ahorita y nos vemos en julio. Es que no hay ningún planteamiento ni en temas de salud, mucho menos en consecuencias motivo de salud. Podemos escuchar a los dirigentes de las cámaras sociales o empresariales que han salido a gritar o a levantar la voz en función de su gremio para decir necesitamos esto o al menos tendrían que hacer esto. Es decir, en este momento las organizaciones sociales le están haciendo la chamba al gobierno y le están dejando un apunte o un resumen ejecutivo, pues para que se pongan las pilas sobre eso. Ya escuchamos Enoc Castellanos que hizo sus 10 puntos objetivo que serían maravillosos, o Coparmex que sale a defender lo que está pasando con la cervecera. Eso también es gravísimo, porque en medio de un caos tremendo, de un caos económico, es que es como si tienes pulmonía, te voy a dar una limonada con muchísimo
muchísimos hielos. Somos parte de un tratado de libre comercio. Aquí lo que yo le quiero explicar a la gente que nos está escuchando es que cuando formamos parte de un tratado de libre comercio, esto significa, señoras y señores, que no somos una isla o que no somos una entidad única, sino que conformamos parte de un mercado global, y ese mercado global hay que cuidarlo porque es el mensaje que mandamos pues, para que vengan a invertir con nosotros. Lo que pasó con la cervecera es gravísimo y lo tenemos que ver desde esta perspectiva. Es como si yo decidí irme a vivir a una colonia que me gusta más y entonces pedí un permiso, empecé a edificar mi casa, ya tengo más del 70%, bueno, hay unas fuentes que dicen que es el 60%, otras que dicen que es el 70%, ya tengo al menos la obra negra, ya estoy puesta, tengo toda mi contratación, pero además tengo los permisos. Pero después de un año de gestión, llega un nuevo gobierno y me dice, aguas, aquí no hay agua y no sé por qué te dieron los permisos y esto no debería de haber sucedido. Hay un dicho que dice que palo dado ni Dios lo quita, y esa era una de las garantías de nuestra Constitución, que aquello que habías obtenido con permisos justificados era digno de inversión. Esta cervecería invirtió, pero además de invertir, edificó y va a proveer empleos. Ojo, si el gobierno cree que puede generar empleos, está en un gravísimo error. No existe un gobierno que pueda generar empleos. El gobierno existe para asistir a la empresa y que sea el empresario quien pueda generar una gran cantidad de empleos y entonces transformar la calidad de vida de los mexicanos. A mí eso me parece muy importante porque somos un país que tiene muchísima informalidad y son este tipo de empresas las que estaríamos pidiendo que nos llegaran, pero pues sí, muchísimas. Sí creo que dentro de la recesión a la que vamos a entrar todos los pueblos del mundo, hay dos tipos de países. Unos que van a salir más rápido porque están en este momento ya preparándose, no para enfrentar, sino hasta para la salida. Y otros que nos vamos a tardar más tiempo. Hay un informe que acaba de sacar la OCDE, seguramente lo viste ayer con José Ángel Gurría, que dice: el periodo, lo que nos preocupa en este momento, en medio de la pandemia, es el periodo de recuperación de los países. Y ahí ni siquiera estamos viendo la propia crisis. ¿Cómo vamos a ver el periodo de recuperación? Pero sí les puedo decir que esto nos puede llevar lustros, porque nunca antes se había visto un problema económico así, ni siquiera cuando el Plan Marshall y el final de la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera cuando terminó la primera gran guerra, la guerra de las trincheras. En el siglo XX no se vio una cosa así. Y claro, pues si no se vio en el siglo XX así, pues en el siglo XIX y para atrás menos, ¿no? Ahora, lo que estamos viviendo hoy son condiciones de guerra, Sofía. Claro, antes la guerra era a balazos y ahorita tenemos una guerra viral. Sí. Ese es el tema. Ahorita no tenemos escudo protector. Y cuando hablo de escudo protector, hablo de uno en serio. Y más allá del credo y de todo este tipo de cosas, a mí me parece que el primer mandatario tiene que tomar acción y decisión, más allá de una situación mediática o efectiva por el culto que tenemos todos los mexicanos. Aquí se ocupa un líder que tome acción y decisión y que tenga gente que nos sepa echar para adelante, porque lo que vimos la semana pasada en las bolsas es impresionante. El lunes de la semana pasada fue el lunes más negro de la historia. Es más, fue más negro que del día que denominó el día. Ha sido el peor día desde 1987. O sea, estamos hablando de una pérdida de valor de las bolsas del mundo muy, muy importante. Muy importante, muy importante. Pérdida de valor en las bolsas, pérdida de valor en el precio del petróleo, que es la esencia misma, o ha sido, de la economía de México, y que hoy ya ni siquiera eso, y por otra parte, pérdida de valor de nuestra propia moneda. Digo, peor escenario, difícil de encontrar. Sofía Ruiz Ambrís, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué les doy? Twitter, Instagram. Ver, pues. En Instagram estoy como Sofía Ruiz Ambrís, también en Facebook y también en Twitter. Me va a dar mucho gusto tener ahí sus dudas, comentarios. Ojalá que me inviten próximamente para platicar de cuáles serían las mejores técnicas para no quebrar. Para no quebrar, eso es... No se quiebren, muchachos, que aquí a pura salsa nos la vamos a echar. No hay un plan y eso es muy preocupante. Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio.